En esta noche de hoy queremos hablar sobre los 10 motivos por los cuales usted tiene que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa y el día de hoy queremos encontrar 10 razones por las cuales tenemos que estudiar esta palabra. Comencemos por el primer motivo, que nos dice así: la palabra de Dios genera la vida eterna. Si usted quiere vivir para siempre, entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios. Dios en su palabra, en el libro de Juan 6, versículo 63, Juan 6, 63, nos dice, Jesús nos dice, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. En el libro de 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: tú conoces muy bien la palabra de Dios, aquella que tú conoces desde tu infancia, aquella palabra que te hace sabio para la salvación. Aún en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Dios dice, pues la palabra de Dios es el poder de Dios para la salvación. Si usted no tiene la palabra de Dios, entonces usted no puede tener salvación. Pablo dice, ¿cómo van a tener fe las personas si ellos no consiguen oír la palabra? Es por eso que la palabra de Dios es esencial para que las personas conozcan a Dios. En aquella materia, en nuestro curso Uno con Dios, nosotros memorizamos el versículo Juan 17:3 que dice, y la vida eterna es esta, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesús a quien tú enviaste. Miren, en verdad, ustedes se recuerdan cuando Jesús, allí en el capítulo 3 de Juan, le dice a Nicodemos que vino en la noche por miedo de la presión social donde él vivía, y viene escondido y le pregunta a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo es que yo puedo entrar al reino de Dios? Jesús le respondió, mira, lo importante es que renazcas. Tienes que nacer de nuevo. La primera vez naciste de tu mamá y ahora tienes que nacer del Espíritu. ¿Qué significa esto? Sucede que primero tú naces del vientre de tu madre a través de la generación con tu papá, y esa es tu nacida humana. Ahora, para que te conviertas en hijo de Dios, ese renacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemos sucede cuando tú crees, cuando tú tienes fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios es en ese momento que sucede el milagro. Y la palabra de Dios dice que no hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces, cuando usted entiende lo que hizo Jesús por usted, muere y resucita el tercer día por usted, que Él es Dios y que vivió una vida perfecta sin pecado, no debería morir, sino que Él entregó esa su vida para morir en mi lugar, en tu lugar. Y la Biblia dice que cuando tú crees y confías tu vida, entregas tu vida para Él, es en ese momento que te conviertes en un hijo de Dios. Tú naces nuevamente. El Espíritu de Dios ingresa en ti en ese momento. Pues Jesús dice en el versículo que cité al inicio, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Y cuando usted cree en esas palabras y usted entrega su vida para que Jesús sea su Señor y el jefe de su vida, con una simple oración, con un simple pedido, que Jesús también dice que Jesús jamás negará a ninguna persona que lo pida con sinceridad. En ese momento el Espíritu de Dios ingresa en usted y usted se convierte en una nueva criatura. Así como en un día el Espíritu cubrió a María y el Espíritu de Dios fecundó aquel óvulo de María y nació Jesucristo. La Biblia dice que también así, cuando usted ya es un ser humano y usted por su fe cree en lo que Jesús hizo por usted, cree en lo que Jesús es y lo que hizo por usted, y usted entrega su vida para Él, así como María le dijo al ángel Gabriel, le dijo a Dios en la presencia del ángel Gabriel, le dijo,
dijo, yo soy tu sierva, estoy aquí y que se haga tu voluntad. María entregó su vida en las manos de Dios. Así también, cuando usted hace esa entrega de su vida, cuando usted abre su corazón, el corazón de su vida, para que Jesús entre, Él envía al Espíritu Santo a entrar. De esa manera María se amalgó, se juntó, se fundió con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es la esencia de la vida. Todo vino, todo proviene del Espíritu. Y cuando usted habla para Dios, le dice a Dios, yo te quiero en mi vida, yo creo en Jesús, lo que Él hizo por mí, yo necesito de ti, yo te quiero en mi vida. La Biblia dice que Dios escucha esa oración, el Espíritu, entre tú y el Espíritu, y tú naces nuevamente. Usted nace ahora hijo de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nosotros podemos conocer algunas cosas al respecto de Dios. A través de la naturaleza, de la ciencia, de la observación, podemos conocer algunas cosas, algunas características de Dios. Pero es imposible que una persona tenga su salvación y se convierta en hijo de Dios sin esa palabra. Es por eso que Pablo, él nos advierte como iglesia y nos da coraje como iglesia a que nosotros preguemos esa palabra el tiempo entero, en todas las ocasiones, porque sin la pregación de esa palabra, el mundo no puede conocer a Jesús. Es por eso que nosotros necesitamos conocer bien esa palabra. Esa palabra es lo que va a impregnar tu espíritu y va a hacer que tú seas un hijo de Dios. De esa manera vivirás para siempre, tendrás la vida eterna y vivirás para todo y siempre con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el primer motivo por el cual nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios es para que podamos tener la vida eterna. Y usted, que ya tiene la vida eterna, usted necesita estudiar la palabra de Dios para que usted pueda pasar eso para el frente. Así como una generación prepara a otra generación, así como hijo de Dios, usted también tendrá hijos espirituales, como Pablo nos dice, a través de esa palabra. Usted se convertirá en un creyente fértil en su vida con Dios. Segundo motivo por el cual nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios es: la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Dios nos enseña en esta su palabra cómo debemos vivir. Cierta vez, cuando las cosas comenzaron a apretar allí en el ministerio de Jesús, y Jesús dejó de ser tan popular como era en el primer año. Él trabajó 3 años, nosotros conocemos como 3 años del ministerio de Jesús. En el primer año Él comenzó a ser conocido y se convirtió en una persona muy popular, fue conocido por sus milagros, muchas personas venían de muchos lugares para conocerlo. En el tercer año las cosas ya cambiaron, porque cuando Jesús entra, Él comienza a interferir con Satanás, con la sociedad está errada, donde existe pecado en su vida, Él va a interferir. Entonces tiene que existir cambios. Si no sería necesario que haya cambios, entonces Jesús nunca hubiese venido. Él quería que entrase en su vida. Entonces, en su año de impopularidad, en el año en que Él dejó de ser popular, como la Biblia nos dice en el capítulo 6, como Juan pregó en ese momento, y casi todos los seguidores de Jesús, aquellos que venían buscando milagros, lo dejaron, se fueron. Y Él les dijo: si usted no come de mi carne y bebe de mi sangre, ustedes no podrán entrar al reino de Dios. Ellos se ofendieron con eso. Y hasta los discípulos se quedaron medio perplejos a los 12, y Él los miró y les dijo: si ustedes también quieren irse, váyanse. Me parece interesante esa actitud de Jesús. Y Pedro, él en ese momento acertó, y miren lo que Él le dice: Jesús, ¿para dónde podríamos ir si solamente tú tienes la palabra de la vida? En Salmos 119,
un salmo en el cual el salmo entero es colocado para la importancia de la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 105, Dios dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y luz para mi camino. Dios nos enseña a vivir. ¿Cómo debemos vivir? Esa palabra nos dice cómo tenemos que vivir. En Proverbios capítulo 2, versículo 6, Salomón escribe y coloca así que Dios da sabiduría de su boca para tus oídos. Él te habla de la forma como tú tienes que vivir. Este manual, esta palabra es el manual de nuestra vida. Ella nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros, de cómo tenemos que vivir. Habla de cómo tenemos que ser educados, habla de cómo tenemos que tener nuestros modales, habla de todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Pedro escribe en 2 Pedro, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Él nos dice que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que usted necesita para la vida y para la piedad, está en esa palabra aquí. Entonces, la palabra de Dios es importante porque es el manual de nuestra vida. Ella nos da foco, nos da propósito. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, la Biblia nos dice que Dios tiene un propósito para usted, tiene un plano para usted. ¿Y cómo vas a conocer un plano si tú no estudias la palabra de Dios? Dios revelará el plan que tiene para usted a través de esta palabra. El día de hoy yo leía un reportaje en el cual científicos descubrieron que las personas que tienen propósito en su vida, saben lo que quieren en su vida, saben a dónde van, a dónde quieren llegar. ¿Sabían que esas personas viven más que otras? Ellas son personas más inmunizadas contra la muerte que otras personas. Y la palabra de Dios nos da propósito para nuestra vida y da propósito para su vida. Y eso hace que usted tenga una vida más abundante, una vida más feliz, una vida más productiva. La palabra de Dios es un manual para nuestra vida. Tercer motivo por el cual nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Muchas veces personas vienen y me buscan y quieren conversar sobre alguna decisión para tomar y dicen así: yo quiero acertar, estoy pensando en irme hacia otra ciudad, yo quiero vender mi casa, construir otra, estoy pensando en cambiar de empleo. Pastor, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted piensa? En realidad, miren, una persona que me hace esa pregunta, es lo que está queriendo, ella quiere acertar. Porque la decisión de cada persona tiene que ser de la voluntad de Dios, porque si no, no va a dar resultado. Pablo nos dice: busque saber lo que le agrada a Dios y hágalo. Y Dios no es un Dios que apenas se queda mirando a sus hijos y riéndose de sus hijos, mientras aquí nosotros intentamos acertar la voluntad de Él. No, Dios revela su voluntad y Él nos revela cuando nosotros conocemos su palabra. Sí, Él no dice aquí, Él no va a decirnos: mira, tú tienes que dejar la empresa A y tienes que ir a la empresa B. Aquí no está escrito: tú tienes que salir de Manaus y vivir en otra ciudad. No, Él no va a decirnos eso. Pero Él va a dar los principios todos para que usted pueda tomar la decisión correcta. Pero sí, para que puedas tener los principios lógicos y espirituales con los cuales tenemos que tomar nuestras decisiones. Por lo tanto, para saber la voluntad de Dios, usted necesita conocer y estudiar la palabra. En el capítulo 12, versículo 2 de Romanos dice: no se conformen, no se amolden a esa sociedad en la que viven. Al contrario, transfórmense por la renovación de su mente. Ustedes necesitan cambiar su pensamiento. Igual aquella música de Roberto Carlos, a ustedes que les gusta la música de Roberto Carlos, de hoy en adelante voy a modificar mi modo de vida. Usted tiene que
cambiar su modo de vida. Es por eso que está dando todo equivocadamente en su vida. Dios no piensa equivocado. Dios acerta. La Biblia nos dice en 1 Colosenses capítulo 1, nos dice, y ustedes tienen la mente de Cristo. Eso está en Colosenses 1 o 2, no sé muy bien. Él nos dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Falta apenas utilizar la mente de Cristo. Yo veo tantas personas que toman decisiones tan equivocadas. Quiero buscar ese versículo, es importante. 1:16, eu acho. Bora ver aqui. Veamos. Assim, em cima da hora, às vezes dá branco, né? Vocês têm a mente de Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando. 1 Coríntios, primeiro eu falei Colossenses, né? Es 1 Coríntios 1 Corintios, Estaba procurando Colosenses 2:16. 1 Corintios 2:16. Y ustedes tienen la mente de Cristo. El pastor Leandro ya me ayudó aquí. Él sabe todo esto de memoria, por eso que él es muy bueno en la palabra fiesta, la fiesta de la palabra. Yo ya estoy preocupado, pero yo voy a conseguir memorizar todo, pastor Leandro. Yo voy a conseguir. Y ustedes también conseguirán. Bueno, entonces, en este pasaje en el cual usted tiene que tener la mente de Cristo, usted tiene que tener el raciocinio de cómo Dios toma sus decisiones. Por lo tanto, usted va a acertar, usted va a tener buenos resultados. De repente, en ese momento en que usted está decidiendo ir de una empresa para otra empresa, o de cambiarse de una ciudad para otra, o de salir de un colegio, cambiar de profesión, o casarse con fulano o fulana, en todo eso, muchas personas a veces toman decisiones equivocadas y son infelices por el resto de sus vidas. Anulan sus vidas porque no conocen la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes necesitan conocer la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos nuestro evento, la fiesta de la palabra. Yo estaba comentando con mi esposa que las personas no se imaginan, nosotros gastamos tanto dinero en los premios de la fiesta de la palabra, como gastamos en el sueño de Navidad. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué que gastamos ese dinero? Porque nosotros sabemos que si no hubiese esa palabra en nosotros, en los miembros, no habría sueño. Si no hubiese esa palabra en el corazón, en la vida, en la mente de los hijos de Dios, no va a haber cambios. No va a haber productividad, no va a haber frutos. Nosotros necesitamos de eso. Es por eso que nosotros valorizamos. Aquello que usted valorice es aquello en lo que usted invierte. Y nosotros invertimos pesado para poder hacer esa fiesta de la palabra, para premiar, porque nosotros queremos que ustedes entiendan la importancia que su vida sea abundante. Saber cuál es la voluntad de Dios, y para saber cuál es la voluntad de Dios, porque sabemos que eso es importante, es esencial que usted conozca la palabra de Dios. Inclusive en el libro 1 Juan, capítulo 2, versículo 27, Dios dice, existe una unción especial. Cuando usted recibió a Jesús, ustedes sabían de eso, que uno de los presentes que Dios nos dio a través del Espíritu Santo es la capacidad de entender la Biblia. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted consiga tomar decisiones correctas. Usted recibió eso y Él nos habla sobre eso. Él recibió la unción que te ayuda a estudiar y discernir y entender la palabra de Dios para que usted pueda tomar las decisiones correctas. Tomar decisiones que te van a hacer prosperar. Efesios capítulo 5, 17 dice así, busquen conocer la palabra de Dios. Y en mi traducción dice, deja de ser burro. Busca saber la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que usted hace eso? Orientándose hacia la palabra de Dios. Esa palabra nos da todo lo que necesitamos. Eso nos da todo para nuestra vida futura. En cuarto lugar, en el mundo existen muchas voces y a veces es difícil saber cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Yo ya les conté una historia. En toda mi vida yo ya tuve varios carros, pero solamente hubo un carro del cual yo sentí ahí dentro de mi pecho que ese carro es la voluntad de Dios.
ese carro es un presente de Dios. Deus, eu senti lá dentro. Yo quase sentí eso queima, dentro de mí, casi no quema coração en mi a corazón imagem daquela aquella picape. imagen de esa pickup. Cara, Con 2 semanas yo descubrí que yo había comprado el mayor problema de Amazonas. No era un carro, aquello era un hierro viejo. Era un carro que solamente la última vez que lo vi ya estaba en pedazos, estaba ya en la sucata. Era el peor carro que fue fabricado en la historia de la humanidad. Pero yo sentí en mi pecho que aquel carro era la voluntad de Dios. ¿Sabe qué faltó? Faltó tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría que Dios me da. Yo dejé que mi voluntad, aquel carro que desde la primera vez que lo vi, a un adolescente, yo quería ese carro. Desde la primera vez que yo vi esa marca, que esa máquina, yo quería ese carro. Y yo me equivoqué. Yo escuché la voz equivocada y Dios, Él nos dice a través de las Escrituras, la palabra de Dios nos ayuda a escuchar la voz correcta. Quando era criança, eu brincava com outras crianças, de vez em quando se ouvia grito de algum quintal lá Y perto. se escuchaba cerca en algún lugar E o Zé, y é a mamãe, é a mamãe. yo decía, es mamá, es mamá. Você conhecia a voz Usted da sua mãe? conocía Entre milhares la voz de de su vozes. mamá entre millares de voces. Cuando ella te llamaba, tú podías estar en un estadio, pero cuando tu mamá te llamaba, tú ya sabías que era ella. Ahí tenías 2 opciones, o tú corrías con ella, o entonces ella te cogía. Jesús nos dice así lo mismo, mis ovejas conocen mi voz. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros conocemos la voz de Dios, nosotros conseguimos reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque existen muchas voces. Y la Biblia nos dice que nuestro grande enemigo Satanás intenta imitar la voz de Dios. Pero cuando usted conoce aquí la palabra de Dios, usted no se equivoca. Porque usted conoce cuál es la voz de Dios. Miren, por ejemplo, esta semana me engañaron. Esta semana yo fui engañado. Un amigo mío, muy generoso, un amigo que yo lo conozco hace muchos años, cualquier cosa que yo necesite, si necesito de alguna cosa, él me ayuda, yo también intento ayudarlo. Y yo recibí un mensaje por WhatsApp de él. Ya habíamos conversado una noche anterior sobre la familia de él, cómo estaba yendo, sobre su hijo. Y él me pasó un mensaje por WhatsApp que el límite de él ya había rebalsado y él tenía un cliente más al cual tenía que pagarle. Y él me dice, David, tú podrías, y mañana yo te mando mañana. En la palabra de él, estábamos hablando sobre el hijo de él la noche anterior y yo le dije, bueno, amigo, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Y él me pregunta, ¿cuánto tú puedes mandarme? Yo le digo, te voy a mandar 1,000 reales. Y yo fui para mi cuenta Bradesco y gracias a Dios fue por mi causa que el aplicativo del Bradesco no funcionó en toda la ciudad. Y yo creo que fue por mi causa. Dios me salvó porque yo iba a dar más dinero y no dio para transferir. Y yo mandé una nota y yo le digo, el aplicativo no está funcionando, no voy a poder mandar. Y ahí él me dice, ¿cómo voy a hacer? Déjame pensar un poco. Ahí yo pensé, dije, ahí voy a tener yo tengo otra cuenta donde siempre dejo poco dinero. Ahí yo le dije, te voy a mandar 1,000 reales de otra cuenta y tú manda un dinero por lo menos de inicial y di que después tú mandas el resto. Ahí él mandó digitado y yo le dije, y mándame el comprobante. Iba a ser el nombre de fulano, fulano y así. E o Pix dele é esse aqui, tá aqui o CPF dele. E eu mando Y entonces yo mando ahí esa parte y mañana me agradeció. Al día siguiente entonces él me dice, y tu aplicativo del Bradesco ya volvió, solo que entonces yo ya estaba más atento. Entonces yo intenté dar un golpe al golpista y yo le digo,
volvió. Mándame nuevamente el dinero. Mándame los 1.000 reales que te di de la otra cuenta y yo te mando todo lo que tú me pediste. Y él ya vio que yo ya había descubierto y yo lo llamaba y él yo no conseguía hablar. Y ahí en medio de todo eso, manda, yo le mandé un mensaje y él me dice, no, yo estoy en una reunión, después yo te retorno. Pero yo no había escuchado la voz de él hasta ahora. Yo estaba viendo las palabras de él de la misma manera que él me escribía siempre, los asuntos. Parecía él, pero no era, ¿entienden? Al día siguiente yo lo llamé y le digo, ¿conseguiste resolver el problema del dinero? Y él me dice, ¿qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Tú no recibiste mi recado? No, clonaron mi celular. Ahí. Yo caí en un golpe y clonaron. Y yo voy a recibir de regreso mi WhatsApp solamente 5 horas de la tarde. Y ahí yo le digo, ya me dieron ese golpe. Ahí él me dijo, no, yo te voy a retornar el dinero. A la mañana siguiente vino de su celular. Te voy a mandar el dinero, solo si escucho tu voz. Ahí yo llamé nuevamente. Y él me mandó una nota diciendo, David, mira cómo yo caí en este golpe. Hermano, llámame. Ahora solo atiendo escuchando. Ahí él me llamó. Y la voz de él no me engaña. La voz de él es única. Ah, ahora yo sé que eres tú, hermano. Entonces, Dios también entiende que tú puedes ser engañado. Satanás puede darte un golpe, te puede hacer que tú tomes decisiones equivocadas, que te cases con una persona equivocada, que compres algo equivocado. Puedes pensar que te casas con una persona que tú piensas que es una princesa y después descubres que es una bruja. Puedes perder todo lo que tú tienes. Puedes destruir tu vida. Y para reconocer la voz de Dios, nosotros necesitamos conocer esta palabra. Esta palabra nos da el reconocimiento de Dios. Cuando el día de hoy tú llamas a la central de atención de tu tarjeta de crédito y cuando tú ya vas llamando y por el tono de tu voz, por la característica de la modulación de tu voz, la contestadora electrónica ya te reconoce y te dice, sabemos que es usted, fulano, igual que las señas de huellas digitales. Ellos ya te reconocen. De esa manera, cuando tú también conoces la palabra de Dios, así también vas a poder escuchar la modulación, el tono de la palabra de Dios. Y no te vas a equivocar y no va a engañarte. El enemigo no podrá engañarte. Es por eso es necesario que tú conozcas la palabra de Dios y profundamente. Quinto motivo, la palabra de Dios nos trae prosperidad. Ya hablamos mucho sobre eso. En el Salmo capítulo 2 y 3 dice así, bienaventurado el hombre que hace eso, eso y eso. Antes tenga su placer en la ley del Señor y medite en esa ley día y noche. Estudia esa palabra, memoriza esa palabra, lea, estudie, medite en esa palabra. Y al final dice que allí todo lo que hagas prosperará. Aún en el Nuevo Testamento, en Tiago capítulo 1, versículo 25, nos dice que aquel que se orienta para esa palabra, que está atento a esa palabra que nos trae libertad, será bendecido si continúa siendo siempre en proporciones crecientes. Estoy traduciendo un poco aquí este pasaje.
será bendecido en todo lo que haga. Tiago 1:25. Santiago 1:25. Será bendecido en todo lo que haga. Josué 1:8. Y todo lo que haga prosperará. ¿Cuándo? Cuando usted medite esta palabra, cuando estudie en esta palabra, que esta palabra se torne en parte de su vida. Es allí que usted prosperará. Si usted quiere prosperar, usted quiere andar para el frente. Hay muchas personas que colocan esas imágenes de Buda en sus tiendas, en sus casas, para intentar llamar al dinero. Colocan de espaldas. Inclusive existe una posición en la cual se coloca el Buda para llamar a los clientes. Amigos, Buda no llama nada. Quien llama es Dios. Dios es que te prospera, y te prospera cuando tú obedeces su palabra. En el capítulo 15, versículo 8 de Juan, Jesús dice, si yo estoy en ustedes y si ustedes están en mí y mi palabra está en ustedes, ustedes van a dar frutos y frutos que permanecerán. Si usted quiere prosperar, usted necesita hacer de esta palabra algo importantísimo en su vida. Usted necesita saturar su vida con esta palabra. Usted necesita llenar su vida con esta palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 16 de Colosenses, dice, llene su vida con esta palabra. Llénela, llénela. Y usted tendrá un resultado de prosperidad en todas las áreas, no solamente financiera, sino también en la prosperidad de la riqueza de Dios. Usted tendrá, cuando usted integre esa palabra a su vida, usted necesita de esa palabra para que usted esté más atento, más sabiduría, y así prosperará. El sexto motivo, en Efesios 5:26, dice que la palabra de Dios lava nuestra alma, lava nuestro corazón, lava nuestra mente. Yo tengo seguridad que usted ya tuvo alguna experiencia que a veces se crean emociones en su mente, se contamina su mente, se ensucia su mente con cosas indebidas. A veces su mente es contaminada con resentimientos, con pornografía, con otras cosas, y ellas se quedan destruyéndote, y de esa manera tú no consigues ver bien. La Biblia nos dice que para que tú veas a Dios tienes que tener tu mente y tu alma limpia. Es por eso que muchas personas se desvían, porque dejan de tener una visión limpia de Dios. Y eso puede ser hecho por una conciencia pesada que te hace nublar tu visión de Dios. Puede ser por los pecados que se quedan contaminándote. Ya usé esa ilustración antes. La Biblia nos dice en este pasaje que la palabra de Dios lava nuestra mente. Yo traje aquí un vaso de agua. Voy a colocar aquí un pequeño pecado, un pecado verde. Este verde es bonito, parece un pecado bonito. Voy a colocar ahora un pecado rojo. Ahora se convirtió en un color que es una porquería, un color que usted no quiere. Ahora miren, inmundo. Ahora vamos a aumentar ahora el agua aquí. Miren, toda su mente está contaminada, toda sucia. Tú no consigues más tener comunión con Dios como debería, con la iglesia. Usted no tiene más ni ganas de ir más a la iglesia, porque las personas, usted piensa que las personas van a saber, el pastor va a saber de su pecado. Miren, Dios sabe de su pecado y usted necesita limpiar todo esto. Entonces, el apóstol Pablo describe en Efesios la forma como podemos limpiar esa agua sucia, ese incómodo, esa falta de fe. La forma como usted puede limpiar es con la palabra de Dios. Entonces, usted comienza a colocar la palabra de Dios y usted va limpiando su mente, y su mente nuevamente va a estar limpia. De esa manera usted tendrá una conciencia limpia. George McDowell, hace algunos años atrás, cuando él nos trajo alguna serie de seminarios, él nos hablaba sobre una química que nos hace pegar unas palabras o diseños, principalmente la pornografía, y no sale de nuestra cabeza.
hay hombres que van a dormir con sus esposas y con otras 1000 mujeres. Eso ellos no consiguen sacárselo de su cabeza. Lo incomoda a él, incomoda su relación y también incomoda su sexualidad. Ese es el desastre de la pornografía. Pero miren, existe esperanza. La Biblia dice que esa palabra lava tu mente. Usted tiene que saturar, tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Eso va a limpiar y va a hacer que usted consiga sacar esas imágenes, obsesiones de su mente. Yo estaba leyendo sobre una nueva química lavada, sobre blesbistatina. Es una estatina. Descubrieron que personas que utilizan metanfetamina, la mayoría de las personas que usaron por la primera vez un comprimido de metanfetamina, ellos ya consiguen enviciarse. 99.9% de las personas que lo toman por apenas una vez ya se envician. Aquellas personas que usted ve todas esqueléticas andando por las calles en el mundo entero, eso es una desgracia. La cocaína, otras drogas, ninguna de ellas son nada, todas ellas son nada comparando con ella. Ella envicia y destruye la vida. Ahí descubrieron que existe una química, esa blesbistatina, que consigue apagar las memorias que se crearon, esas memorias de bienestar, de euforía, que fueron creadas por la metanfetamina. Esa sustancia consigue borrar esas imágenes. Así también la palabra de Dios consigue borrar los pensamientos y las imágenes. Es por eso que la palabra de Dios lo hace. Y Pablo nos dice, lave su mente con la palabra de Dios. Si usted no está consiguiendo limpiar, borrar de su mente esas obsesiones, lea la palabra de Dios. Ya les conté la historia de una joven que fue traumatizada en su infancia de tanto abuso sexual de un tío y de un primo y de algunos amigos de él cuando ella era pequeña, con 5 o 6 años. La traumatizó. Y un día, cuando ella me contó esa situación, nosotros creamos un plan para que ella lave eso de su mente. Y ella comenzó a memorizar muchos versículos, 7 versículos por día, durante 30 días. Y el trauma desapareció, se apagó. Y ella dice que por la primera vez en la historia de la vida de ella, que ella se recuerde, consiguió dormir la noche entera sin aquellos sueños, aquellas pesadillas horribles que sucedían todas las noches en la vida de ella. La palabra lavó la mente de ella, le sacó las imágenes de trauma, la desgracia. Así también Dios puede corregir su mente. Eso aquí vale para muchos hombres que están teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque se metieron en pornografía y el día de hoy su relación con su esposa corre riesgo. Usted necesita lavar su mente con la palabra de Dios. Número 7. La palabra de Dios es importantísima para que usted aprenda la enseñanza del vivir bien. Para enseñar, usted que quiere ser profesor, y todos somos profesores, usted que es madre o padre, enseñan a sus hijos. Usted que es pastor, enseña a los miembros de su iglesia. Usted que es profesor, enseña a sus alumnos. Todos nosotros enseñamos a otras personas. Todos en una hora u otra somos profesores. Y la palabra de Dios, ella es esencial para que usted sea un buen profesor. Para enseñar. Segunda Timoteo, versículo 3, versículo 15, 16, dice que esas palabras nos preparan para corregir y son de grande efecto. Para corregir, para enseñar, para confrontar, en el entrenamiento para poder vivir una vida correcta. La palabra de Dios también nos enseña a quién tenemos que respetar, cómo tenemos que respetarlos. La palabra de Dios es riquísima para tener buenas maneras, buenos modales. La palabra de Dios es importantísima para nuestra enseñanza. Siempre me recuerdo del pastor Clisio, que allí en el colegio donde él aún enseña, él siempre comenzaba sus clases, no sé si aún lo hace, él siempre tenía un versículo escrito en la pizarra. Cuando los alumnos entraban, lo veían. Es por eso que esa palabra es esencial para que usted conozca, de conocer a sus alumnos, para que sus alumnos también tengan valores que aprendan.
Porque no solamente se enseña la materia, el contenido. Professores comunistas, Los profesores comunistas en Brasil, si él era profesor de portugués, él enseñaba portugués y comunismo. Si era de matemática, él enseñaba matemática y comunismo. Si él era profesor de historia, ahí es que él enseñaba historia y comunismo. Si él era profesor de geografía, enseñaba geografía y comunismo. Todo profesor, él pasa sus valores para sus alumnos. Y así también Dios nos dice que nosotros tenemos que ser buenos profesores y para eso necesitamos, para enseñar, necesitamos de esta palabra. Aquí están los valores que usted pasa junto con su enseñanza. Octavo motivo, la palabra de Dios es importante porque es el alimento que nos da crecimiento. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desee la palabra como la leche materna, porque todos nosotros sabemos que los niños que están mamando, ellos van a tener mucho más resiliencia, va a tener mejor inmunidad, crecimiento mejor que cualquier otra leche comparado con la leche de la mamá. Entonces Dios nos dice así: desea la palabra de Dios como si sea la leche de su mamá. Haga de todo para tomar esa leche, porque esa leche te hará crecer bien. En el libro primero de Juan, que vamos a leer ahora en nuestra palabra de la fiesta, fiesta de la palabra, vamos a leer 1 Corintios y las 3 cartas de Juan. Y en la primera carta de Juan usted verá que Juan coloca a los fieles en el camino correcto, enderechándolos en 3 edades. Él dice: les escribo a ustedes niños, a ustedes jóvenes y a ustedes adultos, hablándoles del nivel espiritual. La leche, cuando nosotros aceptamos a Jesús y nacemos nuevamente, nuestra primera leche es la palabra. Y esa palabra, nuestra leche, hará que nosotros crezcamos para nuestra vida. Así, de niños seremos jóvenes y de jóvenes adultos. El escritor de Hebreos, Pablo también habla sobre eso. Él dice así: por este momento, ustedes ya debían ser profesores de la palabra, pero aún son bebés, llenos de peleas, de contiendas, de confusiones, de peleas. Y ustedes ya deberían haber salido de esa fase, de esa etapa. Aún son niños. Y él todavía dice así: el alimento sólido es para quien, en Hebreos capítulo 5:14, el alimento sólido es para los adultos que ya tienen su discernimiento bien aguzado, bien desenvolvido en el vivir correctamente. Él sabe vivir correctamente. Él ya saturó su vida de tanta leche de la palabra. Ahora Él ya está listo para aprender y vivir las partes más detalladas de la palabra, aquellas minucias de la lógica divina, aquellos otros detalles que Dios tiene para usted. Entonces, esa palabra es la palabra que nos hace crecer. Sin esta palabra, usted no crece. Un amigo mío que coordina una red de millares de pastores, él dice así: David, uno de los problemas que tenemos en la iglesia moderna es que nosotros tenemos una iglesia muy ancha, muy grande, pero muy delgada. No tiene muchas raíces y fácilmente son llevadas por otras doctrinas. Nosotros necesitamos conocer esa palabra. Esa palabra nos hace crecer y ella nos lleva a nuevos niveles. Número 9. Ustedes se recuerdan, cuando era joven, los creyentes no podían bailar. El día de hoy hay creyentes que pueden hacer todo. Hay algunos sinvergüenzas también. Pero nosotros vemos que antes el cristiano no podía bailar. Entonces, en esos momentos sociales, nosotros podíamos llegar cerca de las chicas y había una música social que decía: ven más cerca de mí, ven más cerca a mí, que no te vas a arrepentir.
ven más cerca de mí, que no te vas a arrepentir. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sí, puede ser que no, yo te daré mi corazón. Puede ser que sí, puede ser que no, que te daré mi cinturón. ¿Se recuerdan de esa música? Si usted se recuerda de esa música, usted ya tiene más de 50 años porque esa música es antigua, antigua, antigua. Entonces, ¿qué tiene que ver esta música con la palabra? Ven junto de mí, ven junto de mí. La palabra de Dios nos lleva cerquita a Él. ¿Y cómo es bueno sentirse cerca de otra persona? De estar allí en el sofá, juntitos, de estar abrazados, de andar de manos dadas. Y Dios dice que esa palabra nos lleva para cerca de Él. Y cuando estamos juntos a Él, hay una paz que excede todo lo que nosotros podemos entender. Hay una tranquilidad, hay una ausencia de miedo inexplicable. Dios quiere que tú llegues hacia Él. En el Salmo 119, 65 dice que aquellos que meditan en esa palabra tendrán grande paz en el alma. ¿Y saben por qué? Porque esa palabra te hace llegar a Dios. El profeta Azarías en el Antiguo Testamento, en los días del rey Asa, al final de una grande batalla, una victoria esmagadora de Judá sobre sus enemigos. Él aparece al regreso cuando el rey vino triunfando y él dice, Asa, rey Asa, y de Judá y Benjamín, sepa de esto, que el Señor está con usted cuando usted está con Él. Cuando nosotros estamos allí juntos, escuchando a Dios hablar, nosotros vamos a tener una paz inexplicable. En Proverbios capítulo 8 la palabra dice, bienaventurados aquellos que todos los días aguardan mis palabras. Es por eso que la meditación, el estudio, la palabra de Dios necesita ser un hábito diario, así como usted come todos los días. También usted necesita saturar su mente con esa palabra. Esa palabra, todo lo que hemos dicho hasta este momento nos hace llegar a Dios. Y cuando nosotros llegamos cerquita de Dios, nos sentimos tan seguros, nos sentimos con tanta paz. En el capítulo 4, versículo 8 de Tiago, dice, llega cerca de Dios, que Él llegará cerca de ti. Y una de las formas más importantes de poder llegar cerquita de Dios es leer lo que Dios nos habla. Esto de aquí es la palabra de Dios, la misma palabra que hizo que los mundos existan, la misma palabra que creó todas las cosas, que las vemos y que no las vemos. Es la palabra que Dios también mandó escribir para que usted pueda llegar bien cerquita, bien juntito de Él y conocerlo personalmente. Es por eso que nosotros necesitamos dedicarnos a llenarnos, a llenar nuestra vida de esta palabra de Dios. Finalmente, el número 10, 10º motivo. Es por esta palabra que nosotros seremos juzgados. Viene nuestro juzgamiento. Tan verídico como el nacimiento del sol, vendrá nuestro juzgamiento. Y el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice que por esa palabra que usted y yo seremos juzgados. Un abogado, cuando lleva a su cliente para la corte, para la justicia, él quiere saber exactamente de qué realmente su cliente está siendo acusado para poder hacer una defensa. Llegó una vez una intimación para que yo vaya a una delegacia. Y yo quería saber por qué me estaban llamando, si yo estaba siendo acusado y por qué.
Eu liguei para um advogado, Yo llamé foi saber do que era a acusação. a un Era uma abogado mulher por louca qué que estaban acusándome y al final era una mujer que tinha que fantasias, tenía ela fantasías, imaginava, imaginaba, tenía historias que yo estaba persiguiendo a ella y a su hermana en un carro negro. Era inclusive un carro SP. Nunca tuve ni quise aquel carro. Y donde ellas iban, ellas imaginaban que yo estaba atrás en ese carro. Y cuando ellas iban a intentar tener un trabajo, dice que yo iba antes y yo iba con el director de la empresa o de la fábrica y yo decía, mira, esa gente es loca, no los contrates, son locas. Y ahí yo descubrí que eran personas que habían sufrido emocionalmente, tenían problemas psicológicos muy serios. Pero a la hora en la cual me llegó la intimación, yo me recuerdo, el pastor Leandro llamó a mi casa porque él que recibió esa intimación en el otro edificio. Y él me dice, usted está bien, pastor, porque llegó una intimación. Y cuando él me dijo, llegó una intimación, yo también quería saber de qué me estaban acusando. Mas gracias a Dios, antes de llegar a la delegacia para hacer mi relatorio, y, y ahí yo llegué a la delegacia y me dijeron, las señoras que lo estaban acusando ya retiraron la acusación. Bueno, mas yo quería saber de qué estaba siendo acusado. Y la Biblia nos dice que a través de esas palabras nosotros seremos juzgados, tanto los que creen como los que no creen. Yo quiero saber cómo yo voy a ser juzgado. Yo quiero saber cuál es la ley de Dios. El día de hoy nosotros vimos 10 motivos. Existen más, pero hoy día vamos a hablar apenas de estos 10. 10 motivos por los cuales nosotros debemos dedicarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios genera vida eterna. Es el manual de la vida, cómo debemos de vivir. Es como sabemos la voluntad de Dios, cómo reconocemos la voz de Dios. Ella nos trae prosperidad. Ella lava nuestra mente. Es esencial para que nosotros enseñemos cómo vivir bien. Es el alimento que nos hace crecer. Es lo que nos hace llegar bien cerquita de Jesús. Y finalmente es la ley por la cual todos nosotros seremos juzgados. Creyentes y no creyentes, todo ser humano será juzgado por esa palabra. Dedíquese a esa palabra. Y hoy yo incentivo a cada miembro de esta iglesia y otros que están viendo, participe de esa palabra fiesta. Son 3 palabras con las cuales saturaremos nuestra mente de la palabra de Dios. A veces es tan irritante que memorizamos, pero señores, es una diferencia, es un diferencial, cambiará su vida, va a cambiar su meditación, su conocimiento. Haga todo lo que pueda. Coge un tiempo en estas próximas 3 semanas para meditar, para memorizar, para leer. Usted no se va a arrepentir. Participe con todo su corazón. Papá, mamá, ayuden a sus hijos, ayuden a sus adolescentes. Denles premios, además de los premios que nosotros damos. Hagan de todo para que este festival sea el mayor festival de la palabra, la mayor palabra fiesta de nuestra historia. Y esas 10 cosas que nosotros hablamos el día de hoy solamente son una parte de la bendición que será suya por usted dedicarse a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Cantemos ahora una música final. Digno de gloria, porque realmente Él es digno de gloria.